7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados siguientes para hablar sobre la posibilidad de una consulta popular, hoy desde la iniciativa ciudadana, quizás con malas experiencias, no tanto por los procesos, sino cuanto por la actuación, en este caso, de la anterior Asamblea Nacional. Otra asamblea impresentable, se fue con baja popularidad en los suelos, pero allí ¿qué hizo? Obstaculizó un proceso en donde más de 300.000 firmas que fueron verificadas, que fueron devueltas e insistidas, en donde estuvo el doctor Julio César Trujillo, gente respetable, un comité luego de gente respetable, Rosalía Arteaga, el doctor Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, que coordinaba. Finalmente la asamblea le importó un comino, se lavó las manos y quedó esto en nada, lastimosamente más de 300.000 firmas. Ahora, Voces por la Democracia planteó este miércoles preguntas para una consulta popular por la democracia. Doy la bienvenida al doctor Hernán Pérez Luz, al doctor Carlos Aguinaga en estudios y el académico y experto en temas electorales, el doctor Esteban Ron. Quiero empezar con el doctor Hernán Pérez Luz. Bueno, la experiencia del Comité por la Reinstitucionalización Democrática, que hizo su trabajo, fue destacado en su momento, fue loable. Lastimosamente esto no llegó a feliz término. De esa experiencia, ¿cómo lograr en este momento en donde la Asamblea sigue con su agenda de hacer lo que le da la gana, primero tumbar a la presidenta Alcal, tomarse esas funciones e ir rápidamente al enjuiciamiento de ese mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana y con ello controlar todo en el esquema que dejó sembrado, instituido el correísmo? Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día. Por favor, Hernán, el audio. Ya, sí, buenos días, disculpe. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a los panelistas, a los contertulios y a usted también. Mire, gracias por la invitación. Sí, nosotros tuvimos una experiencia interesante, yo creo. En nuestro caso se trató de una reforma parcial a la Constitución. Fue un proyecto que lo conoció la Corte Constitucional en su momento, lo aprobó con pocos cambios y se recogieron a firmas. Hicimos un trabajo de hormiga a nivel nacional, llegamos al Consejo Nacional de Elecciones, ahí nos quitaron una cantidad de firmas de tal manera que estábamos por debajo del umbral, pero como todavía había tiempo, volvimos a hacerlo, a sacar más firmas. Llegamos en total casi a 300.000 firmas de respaldo. El proyecto se lo divulgó, se lo discutió, se debatió. Lamentablemente ya nos cogió ahí la pandemia, pero en varias ciudades del país hubo pequeños seminarios, se explicaba. Lo que notamos es que había interés realmente de la ciudadanía, conocer, en cuestionar inclusive el proyecto, pero al final pues decir, bueno, creemos que esto podría ser interesante. Y tocaba varios aspectos, como usted recordará, no solamente de la función legislativa, que creo que es el meollo del problema, sino que también se alteraban ciertas otras reformas importantes a la Constitución. Lamentablemente, como usted dice, el proceso se desbocó, terminó mal. Creo que también hubo responsabilidad, a mi criterio, de la Corte Constitucional, que al emitió un dictamen al final que pudo haber sido en otro sentido. Es decir, la Corte interpretó la Constitución de tal manera que privilegió, digámoslo así, el criterio de la Asamblea versus el deseo de la ciudadanía de ir a un referéndum, ¿no? Ahí yo creo que la Corte sí pudo haber leído la Constitución de una forma diferente y haber dado luz verde al referéndum, y que luego en las urnas simplemente los que se oponían a esta reforma pues hagan valer sus derechos o se opongan y probablemente nieguen o convenzan al electorado que no era conveniente ese proyecto,
o no, digamos, y se habría un gran debate nacional. Ya a estas alturas hubiésemos terminado el proceso, ¿no? Ahora, no conozco este otro proyecto, otra iniciativa. Me parece que todas estas iniciativas son saludables, realmente. Si de algo se jacta la Constitución de Montecristi, puede ser una constitución participativa. Lamentablemente la experiencia parece ser que no va por ahí, pero hay que insistir. Coincidentemente, yo hace unos días he estado pensando que si pudiésemos volver a presentar otro proyecto de iniciativa ciudadana con reformas similares o más profundas en las que fracasamos, sería buena idea, pero me sorprende que ahora haya esto y me congratulo, porque realmente como ecuatoriano tenemos que debatir temas a nivel del país, ¿no? Estemos en contra o estemos a favor, pero es necesario abrir un debate, ¿no? Sobre las reformas estructurales a la Constitución o sobre otros temas de interés público. Claro, vamos a hablar con quienes, como Voces por la Democracia y su representante Carlos Aguinaga nos va a explicar. Pero, doctor Hernán Pérez, en el caso de ustedes, esta reforma parcial a la Constitución, que lastimosamente, peor en el escenario de ahora, va a ser muy difícil con esta asamblea impresentable que tiene otra agenda, no la del país, sino la de ellos. El proyecto de ustedes, que se trabajó tanto, se recorrió las ciudades del país, se recogieron las firmas, fue calificado, ¿está sepultado eso? ¿Se pudiera algo rescatar? No sé si la Corte Constitucional, volviendo a presentar, pudiera revisar esto, o ya es un asunto concluido esa feliz iniciativa que tuvieron ustedes. Es buena pregunta. Hemos estado dándole vuelta con el doctor Dávila al tema, no tenemos una respuesta, pero creo que ya la situación está concluida, ¿no? Ahora, no toda consulta popular de iniciativa ciudadana tiene que aterrizar en la asamblea, ¿no? La nuestra fue así porque se trataba de una reforma integral a ciertos órganos del Estado. Parece que la Constitución establece unos mecanismos, unas ciertas avenidas, ¿no? La una son las enmiendas constitucionales, la otra es la reforma parcial, bueno, la otra es la más radical, que sería la Asamblea Constituyente, pero también hay mecanismos de consulta popular, de iniciativa ciudadana, que no necesariamente pasan por la Asamblea. Habrá que ver eso, de qué se trata la iniciativa y qué opinión va a tener la Corte Constitucional, porque de eso sí me parece que es un paso necesario para proceder. Luego de esta experiencia cívica que tuviera este comité, escuchemos directamente el anuncio que se hiciera ayer, la oficialización de Voces por la Democracia, de preguntas para la consulta popular, precisamente por la democracia. Doctor Carlos Aguinaga, muy buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un saludo a Hernán y a Esteban. Bueno, yo primero quiero decirle a Hernán que no fue un fracaso, fue un éxito. Fue una labor patriótica lo que hizo la comisión de plantear este proceso de reforma parcial. Lo que pasa es que justamente la clase política, las presiones, hicieron que ese dictamen se vaya por otro sentido, cuando lo lógico era ya estar en el referéndum después de un proceso que goza de mucha legitimidad. Justamente esta experiencia o esta mala experiencia que pasó el comité nos hizo a nosotros reflexionar en qué deberíamos hacer, y no nos fuimos por el camino de reforma parcial, sino por el camino de la enmienda constitucional nos vamos a ir. ¿Por qué razón? Porque primero la Asamblea Nacional va a hacer lo mismo que le hizo al comité, es decir, desacatar un dictamen, burlarse de la petición ciudadana respecto al tema del referéndum o la consulta popular. Y en ese sentido, lo que hace Voces por la Democracia en este momento es plantear inicialmente, estamos planteándole al país cuatro temas fundamentales.
fundamentales que a los cuales podrán agregarse en este mes algunos otros de otros colectivos, de otros ciudadanos. Perdón, estos 4 puntos fundamentales que usted va a desarrollar no tienen necesariamente que ir a la Asamblea. No van a la Asamblea. A ver, explíquenos. Ya. El artículo 444 de la Constitución establece 4 condiciones, digamos, para que proceda la enmienda constitucional. Es decir, no se puede tocar el tema de reforma estructural, la reforma estructural de la Constitución. Por ejemplo, eliminarle el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Van a interpretar como una reforma a la estructura del Estado. Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando la eliminación de la facultad de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las autoridades, y estamos proponiendo un modelo de designación alternativo mediante enmienda constitucional. Con eso se les dejaría colgados a estos asambleístas de mayoría que quieren hoy tomarse urgentemente para controlar, perdón la redundancia, todos los organismos de control. Bueno, la clase política ha hecho siempre eso, ¿no? Distribuirse la torta, el pastel. Entonces, armar mayorías para ver cómo me distribuyen los organismos de control, las cortes, los tribunales, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Eso no es nuevo, es una conducta. Y a esas conductas que realmente han lesionado el sistema democrático, hoy hay que corregirlas, pero corregirlas desde los mandantes, es decir, desde los ciudadanos. ¿Cuáles son los 4 puntos? Los 4 puntos es el que ya me referí, de eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana. Ya. El segundo... ¿A dónde pasaría? Bueno, ahí estamos estableciendo igual una comisión de selección ciudadana, una comisión que va a definir unas ternas de los más aptos o calificados dentro de los concursos de mérito, oposición y control ciudadano. ¿Quién selecciona esas ternas? Y una comisión de selección de ternas, y solo estos 3 pasan a designación de la Asamblea, es decir, les retornamos a la Asamblea la facultad de designación, pero ya no a discrecionalidad, sino le decimos, estos son los 3 mejores ciudadanos de este concurso, escoja uno de ellos, ¿no es cierto? Ah. Entonces ahí va la Asamblea, obviamente son 137 legisladores, que es más que 4, una mayoría de 4 del Consejo de Participación Ciudadana. Y se puede poner los 2/3, los 92 votos, para que no sean 74 ahora mayoría, que quieren arrasar con todo. Mayoría calificada, desde luego, de tal suerte que existan acuerdos por tener los mejores hombres y mujeres dirigiendo los órganos del Estado. El segundo tema tiene que ver con el sistema de partidos. Aquí hay un tema grave en la democracia ecuatoriana. No hay sistema de partidos en el Ecuador. Es un régimen, ¿no es cierto?, acomodado a las conveniencias de quienes controlan, de las élites políticas. Entonces estamos proponiendo, por un lado, que se establezca elecciones primarias universales, abiertas, secretas, directas, y que todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos aptos para votar, ¿no es cierto?, con voto facultativo, acudamos a escoger facultativamente una de las opciones que nos presenta a todas las organizaciones políticas. En ese mismo acto de democracia interna, que se elijan por voto de los afiliados al presidente nacional de la organización y a los presidentes provinciales, porque ese es el otro problema. Es decir, la maño sería al interior de las organizaciones políticas que no tienen democracia interna. Entonces estamos proponiendo una verdadera democratización, tanto al interior como en la selección de candidatos de las organizaciones políticas. Para citar un ejemplo, presidentes de partidos de 22 años como el Partido Social Cristiano, hay que decirlo. Un ejemplo. Del Chopo, 22 años. Un ejemplo. Entonces dice, vos te quedas aquí porque esta es mi hacienda política y aquí controlo y aquí se hace lo que yo quiero porque me da la gana. Entonces los ciudadanos tenemos que ponerles un estate quieto, porque eso es una forma de corrupción política. Y tenemos que decirles, ustedes nos imponen a dedo a gente que está procesada, que no tiene ética, que no tiene probidad, nos imponen unos candidatos que justamente es el deterioro de la Asamblea, es el deterioro de algunos consejos municipales. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Momentito,
los ciudadanos vamos a elegirlos, sean democráticos, planteen 1, 2, 3 listas, y estas elecciones ya no pueden ser organizadas por los partidos, sino por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Ese sería el segundo tema. Tercero. El tercer tema es un tema vinculado con el tema de la justicia. Es decir, ahí lo que nos preocupa es justamente los altos niveles de corrupción y la calidad de los jueces. Entonces estamos poniendo un nuevo modelo de seleccionar jueces con probidad. Pero adicionalmente le estamos diciendo a la ciudadanía, le estamos diciendo, vea, aquel juez que adolece es un ladrón, que es un drogadicto, que tiene un conflicto de interés, debe salir de la función judicial. No puede ser que jueces que estén cuestionados sigan actuando en la función judicial. Y estamos poniendo este nuevo modelo de selección de jueces con probidad, con ética pública, ¿no es cierto?, en base a una formación de la Academia Judicial, la valoración, el parámetro de la calidad de sus sentencias. Porque a propósito ahora de la independencia judicial, como son intocables por los fallos, bueno, ahora, ¿qué estará pasando debajo de la mesa en los fallos judiciales? Entonces, eso estamos topando. Y el último tema, estamos planteando que un porcentaje del excedente petrolero, cuando excede lo presupuestado, vaya a financiar la salud de todos los ecuatorianos y la seguridad social. Eso también es importante. Creemos que uno de los temas que más sentidos que tiene la ciudadanía es su salud. El 70% de los ecuatorianos no está afiliado, el 30% sí. Bueno, ataquemos, miremos ese tema para atender las necesidades de los ecuatorianos. Son los 4 temas que están básicos que hemos planteado en este momento y que a comienzos del mes de mayo, tal vez antes, planteemos ya, formulemos el planteamiento a la Corte Constitucional para que nos emita el dictamen constitucional. Y ya, con ese dictamen ustedes a recolectar firmas. Recolectar más de 1 millón de firmas. ¿Cómo van a hacer? Bueno, estamos organizándonos a nivel nacional, provincial y cantonal. Hay muchas organizaciones sociales, ciudadanas. Tenemos. Este es un trabajo de hormiga, duro, claro, como hizo el Comité por la Reinstitucionalización. Tenemos en el colectivo ya un listado de alrededor de 100 organizaciones que van a trabajar, porque es un trabajo de base, ¿no es cierto? Sí. A la cual hay que ponerle... Debidamente supervisado. Usted conoce bien como experto electoral. Claro, a eso hay que ponerle que las firmas adecuada... no sean las firmas de las para inscribir partidos, de esas firmas chimbas. Aquí realmente lo que vamos a tener es una adecuada plataforma informática, ¿no es cierto?, que pueda validar esta identificación, ¿no es cierto? Ahora hay muchos métodos biométricos y multibiométricos de validar esa información. Hay instrumentos por montones para justamente evitar, porque también tenemos un problema, que el juez, el rato que nos califica el juez administrativo, nos puede decir, esta firma es falsa, esta no la acepto, no. Entonces nos vamos a blindar en todo. No se preocupen que tecnológicamente y en forma práctica les vamos a dar todas las pruebas claras respecto a los respaldos de la consulta popular. Bien, con esta propuesta, doctor Esteban Ron, a ver, la experiencia del Comité por la Reinstitucionalización, experiencia saludable, lastimosamente chocó contra esa impresentable asamblea anterior, y ahora esta propuesta de Voces por la Democracia. Muy buen día, doctor Esteban Ron. Muy buenos días, estimado Miguel, doctor Pérez Luz, doctor Carlitos Aguinaga, siempre un gusto estar con ustedes. La experiencia yo creo que tiene que ser analizada desde 2 puntos de vista. En este caso, lo que se denomina el timing político, ¿sí? El timing político de la propuesta en la actualidad realizada por Voces de la Democracia, y en este caso bajo la experiencia del doctor Carlos Aguinaga, de Fausto Camacho y demás, tiene un timing político bastante adecuado a diferencia del anterior, y no con esto estoy denostando al anterior. ¿Qué es lo que ha pasado?
Voces por la Democracia ha venido trabajando constantemente en este proceso de elaboración de preguntas y se han rodeado de muchas personas técnicas en este sentido y está comandado en este caso por el doctor Aguinaga, pero coincide con la propuesta de gobierno que en este momento ha solventado la crisis de carácter político a través de una consulta popular o el ofrecimiento de esta. Ya vemos que el gobierno el año anterior realizó una propuesta de consulta popular, pero que no fue ejecutada y fue realizada para diciembre, o fue propuesta, perdón, para diciembre de 2021. No se ejecutó. Pero ahora, en virtud de todo lo que ha sucedido por la crisis de gobernanza, se ha lanzado esta segunda propuesta y es ahí donde encaja la propuesta de Voces por la Democracia. A diferencia de la anterior propuesta, en la que estuvo el doctor Pérez Luz, Pablo Dávila y demás, que esta propuesta fue lanzada sobre la base, y al menos de lo que recuerdo históricamente, sobre la base de la experiencia de dos personas, Pablo Dávila e Iván Seraquive, en cuanto a lo que vivieron en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y de reformas estructurales que se requerían desde ahí. Pero era un proceso de transición. Ese Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizó un clivaje de carácter fáctico y cambió y reinstitucionalizó al Ecuador, cambiando todas las autoridades de fiscalización, de control, subrogando a otras, etcétera, etcétera, etcétera. Además que coincidía con una segunda parte del gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque la primera parte del gobierno de Lenín Moreno fue el tema de romper con los años del presidente Rafael Correa y no seguir con la misma línea de gobierno. Y después de esta evaluación generalizada que realizó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se dio el diagnóstico. Entonces, las instancias temporales y de ejecución en tiempo de gobernanza son diferentes. No con esto, como le decía Miguel, quiero denostar ninguna de las propuestas, ¿sí? Ni tampoco aplaudir de más a otra, solo que la de Voces por la Democracia está en un timing político diferente, ¿sí? Creo yo, más adecuado y con una fuerza gubernamental y social más completa, ¿sí? Ahora, las preguntas son similares en cierto sentido, pero ¿qué es lo que pasó? Ya lo dijo el doctor Pérez Luz. Las preguntas realizadas por el Comité de Reinstitucionalización fueron al control de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, en este caso, la más profunda, la que tenía que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, fue resuelto que se tiene que hacer a través de una enmienda en la propia Asamblea. Y en la Asamblea, usted también ya lo señala, Miguel, lamentablemente en la comisión especializada en la que cayó, definitivamente no estuvo al orden del día y la tramitó de manera lenta. ¿Sí? Y el resultado de la misma no fue absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de Voces por la Democracia? Y no es que quiero vaticinar, sino que es uno de los escenarios de ser planteados. En este caso, Voces de la Democracia o el colectivo, ¿sí? Puede ser adscrito a las propuestas que pretende gobierno. Recordemos que el gobierno ya ha lanzado y nos han dicho, a grosso modo, que plantearán entre 13 y 16 preguntas, pero muchas de estas ya se circunscriben a las que está proponiendo Voces por la Democracia, y de hecho creo que en el tiempo Voces por la Democracia ha trabajado mucho más organizado, porque el trabajo, ya lo ha dicho el doctor Aguinaga, viene de meses atrás. El gobierno recién se plantea esta propuesta desde este mes o del mes pasado. ¿Qué es lo que va a suceder? Voces por la Democracia tiene un reto grandísimo, ¿sí? Que es el tema de la recepción de las firmas y que estas firmas sean luego validadas por el Consejo Nacional Electoral. Es un trabajo operativo gigantesco, pero con la coordinación adecuada, esta puede seguir. Y ya de la experiencia del Comité por la Reinstitucionalización, vemos que es lograble. Además, que las preguntas tienen una consonancia de carácter circunstancial. Todos en el Ecuador sabemos que los grandes temas estructurales que pueden y deben ser tratados a través de una reforma específica están ahí. Revisando los 4 o 5 ejes que propone Voces por la Democracia, el primero es el cambio de designación de las autoridades de Estado. Circunstancia supremamente válida y que además requiere de una ejecución inmediata, porque ya vemos lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Por más que el doctor Ulloa ha reencauzado las funciones de esta institución, seguimos en esa dilucidación. El tema de los servidores judiciales es válido, porque ya es hora de una reforma al interior de la función judicial, tanto en lo administrativo
como en la calidad jurisdiccional. El sistema de organizaciones políticas, y yo creo que esto es básico, esto es un reto que se tiene, porque realmente todas las instituciones que se ven afectadas de la democracia dentro del Ecuador, la gobernanza, la gobernabilidad, lo que vemos el día de hoy en la Asamblea, ¿sí? Estas actuaciones impresentables en la Asamblea y otras instituciones se deben a que las organizaciones políticas no han fortalecido sus procesos de designación de autoridades al interior de las mismas, ni tampoco de candidatos. Y esto es una reforma realmente estructural. Y finalmente el otro eje que ha presentado Voces por la Democracia es el tema de los procesos de seguridad social y que requieren el aseguramiento a través de los excedentes petroleros. Una maniobra que requiere de atención inmediata, porque recordemos que el presupuesto general del Estado estuvo o tiene una evaluación con un precio del petróleo. Y estamos en el tercer mes en el cual el excedente petrolero está por encima del 30% de lo que se preveyó en el presupuesto general del Estado. Por lo tanto, se tiene que realizar esta situación para saber qué es lo que va a pasar con ese excedente. Además, que no sabemos geopolíticamente si es que el tema de Rusia y Ucrania va a seguir manteniendo a los precios del WTI a esos niveles de los cuales se ve beneficiado el Ecuador. Esas creo que son las dos diferencias. El procedimiento, Miguel, es el mismo. Es el mismo que tienen que seguir, o que tiene que seguir Voces por la Democracia, al que siguió el Comité por la Reinstitucionalización, pero, como les digo, el timing es diferente. Ahora puede ser que el gobierno también se alinee a la propuesta de Voces por la Democracia, ¿no? Y traiga las preguntas de esta, pero la independencia en este caso es la que dará un tinte de legitimación, de democracia deliberativa, ¿sí? Que aupará la situación de Voces por la iniciativa ciudadana. Bien, doctor Hernán Pérez Luz, a ver, ¿qué piensa de esta propuesta que nos ha descrito el doctor Carlos Aguinaga en nombre de Voces por la Democracia y su viabilidad? Muy interesante, muy interesante. Yo lo felicito a Carlos, ¿cómo está? A los años que quiero saludarle especialmente a buen amigo. Bueno, mire, es muy interesante y a su vez coincidente con la iniciativa que tiene planteada el gobierno y a la cual ya hay una comisión, entiendo. Bueno, yo estoy colaborando en esa comisión y ha participado varias organizaciones de la sociedad civil, se ha hecho consultas, se han hecho trabajos de campo y está participando una organización conocida, Participación Ciudadana. Es decir, se ha estado trabajando en una consulta popular que si bien la va a presentar el gobierno, entiendo, pues obviamente se ha abierto pues, a una dinámica de conocer un poco la opinión y las sensibilidades de muchas organizaciones, ¿no? Efectivamente, como dice Esteban, hay puntos coincidentes. Yo veo que hay puntos coincidentes. De lo que entiendo, el gobierno sí va a ponerle un énfasis al tema político, a este tema de la formación, del establecimiento, vigencia de las organizaciones políticas en el Ecuador. Hay otros temas que se van a tocar, que son de gran trascendencia. Y sí, me parece que tiene razón Esteban en el análisis. Yo creo que el timing de la propuesta de la reforma parcial de la Constitución que se presentó con el comité, que fue derivación de la labor que hizo Julio César Trujillo, es diferente al actual, ¿no? Es diferente al actual. Lamentablemente también el tema de la pandemia afectó mucho el asunto y tratándose, como bien dice Carlos, ¿no? Tratándose de reformas parciales al sistema orgánico como se propuso, necesariamente hay que pasar por la Asamblea. En cambio, en las enmiendas, por eso yo le decía que dependía de cuál era la propuesta, en cambio, en el tema de enmiendas, eso no es necesario. Claro, el problema es que las enmiendas a veces no tienen la misma proyección o no son muy ambiciosas, pero por otro lado, resulta que a veces cambios incrementales, marginales, son de gran importancia
para el país. Y yo creo que podríamos, sí, se podría ver una interesante combinación, ¿no?, de este trabajo con el trabajo que se está haciendo a nivel de esta organización, Voces por la Democracia. Yo me parece que esto es una gran iniciativa que tenemos que los ecuatorianos aprovechar, que hay estos canales de participación. Claro que fue frustrante, Miguel, lo que nos sucedió a nosotros. Claro que fue muy nos sentimos muy derrotados. Claro, todo iba bien hasta cuando chocó con 13 asambleas y ese es el problema. La asamblea, y mire que allí se cometieron una serie de violaciones, como ya se imagina, ¿no? Por ejemplo, no se leyó nunca el proyecto. La Corte Constitucional había declarado meses antes de que, tratándose de reformas a la Constitución, tenían que leerse y debatirse y discutirse cada una de las reformas. Eso no se lo hizo con el paquete. Bueno, no hubo la atención necesaria. Era una asamblea casi similar a la que tenemos ahora. Nunca hubo, claro, se tocaban temas muy sensibles, ¿no?, como por ejemplo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que ha propuesto o lo que se está pensando Voces por la Democracia es similar a lo que se va a proponer ahora. Es decir, entendiendo que ya no se puede eliminarlo al Consejo de Participación, sino a través de la Asamblea, y sabiendo que ahí va a naufragar, entonces se le va a recortar esta facultad diabólica que tiene, ¿verdad?, de nombrar al contralor, al procurador, al fiscal, bueno, vaya usted, todos y eso regresárselo a la Asamblea, pero no al estilo de la vieja partidocracia, no al estilo antiguo, anterior a la Constitución del 2008, que tanto daño le hizo al país, ¿verdad?, sino proponer algún sistema, algún mecanismo que sea novedoso, que asegure, por un lado, los principios constitucionales de participación, escrutinio público, méritos, etcétera, pero que por otra parte, y que otra parte tenga en cuenta al órgano legislativo, pero tampoco darle al órgano legislativo pues total libertad para que estos nombramientos sean producto de arreglos y de pactos y de quién sabe qué otras cosas. Ahora, Miguel, yo les avisé una pregunta final, con esto cerramos. Nos parece bueno sumar esfuerzos, y ahí Corporación Participación Ciudadana, por ejemplo, ha estado en parte de la comisión de redacción. Una pregunta final que quiero lanzarle este momento y que nos responda. Se ha descartado por el momento desde el Ejecutivo la muerte cruzada. ¿No sería bueno, si se va a recolectar firmas, y esto le vamos a preguntar al doctor Carlos Aguinaga, si se va a recolectar firmas, por ejemplo, incluir aquí la revocatoria del mandato de estos 137 asambleístas? ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano no va a firmar de inmediato incluyendo esto? Bueno, ya eso es ¿Qué le parece? Parece interesante. Usted, Miguel, hoy ya se ha levantado con un espíritu revolucionario. Sí, podría ser interesante. Yo no sé, el mecanismo de revocación del mandato creo que habría que ver si calza en el proceso de una... Como es recolección de firmas, pudiera. Ya nos va a describir el doctor Carlos Aguinaga, que también tiene esta... tengo que dejar, como usted sabe, que tenía una... Muchas gracias al doctor Hernán Pérez Luz, siempre por su aporte. A ver, antes de volver también con Esteban Ron, ¿qué le parece esto que hemos escuchado? Y usted, con su amplia experiencia, si van a recoger firmas, ¿por qué no incluyen la revocatoria del mandato? Si por ahora la muerte cruzada, que era un clamor también, para que se vayan a su casa estos impresentables asambleístas, ¿por qué no poner la revocatoria del mandato si van a recoger firmas? Bueno, yo concuerdo plenamente, Miguel, con el planteamiento desde mi punto de vista personal. ¿Ya? De hecho, en el interior del colectivo ya algo se ha discutido respecto a este tema. Qué bueno. ¿No? Y aquí hay dos factores para este tema. El uno es la desconfianza ciudadana total que tenemos los ciudadanos en la Asamblea Nacional. Es la anterior, es la actual, es decir, es una desconfianza plena. No hay confianza en la Asamblea Nacional. Los niveles de credibilidad son absolutamente bajos. Segundo, no cumplen sus deberes, sus obligaciones, ¿no es cierto? La propia Asamblea. Hay estos
maniqueos que existen. El segundo factor que existe es este juego de los partidos políticos de manipular, de la injerencia, es decir, el poder político no se lo utiliza para construir el bien común, sino se lo utiliza para construir realmente como yo tengo mi interés particular. Entonces, ahí cabe perfectamente la revocatoria del mandato. Hay condiciones para la revocatoria, porque además... Y esto no es revolucionario, como decía el doctor Hernán Pérez Luz, esto es de necesidad. Sí, y se aprovecha con la firma de los ecuatorianos para ir ese cambio que ustedes y otras organizaciones como Participación Ciudadana introducen en esto. Es decir, sería un momento muy oportuno para que la gente firme o firmemos ese respaldo para una reforma política responsable, seria en el país y se sume la revocatoria. Además también para equilibrar y decirle a los mandatarios que aquí los mandantes somos nosotros, que ellos no pueden hacer lo que les da la gana, que ellos tienen que respetar la voluntad ciudadana. Pero además, como nos impusieron estos candidatos en democracia telemática, representativa, en pantallas, unos candidatos que no reúnen las condiciones para ser asambleístas o integrar los consejos municipales, yo creo que es muy válido el tema de la revocatoria. Para la consulta popular necesitamos 8% de firmas. Para la revocatoria necesitamos 10%. El proceso de recolección es igual. Claro, o sea, en lugar de 1 millón, ¿cuánto es el 8%? El 8% es 1.100.000. El 10% es 1.300.000. Entonces, sí... ¿Cómo no se va a recoger 200.000 firmas para que se vayan a su casa estos asambleístas? Yo creo que de plano hay 3-4 millones de firmas. Lo que hay que tener es un sistema que nos garantice que no nos metan gato por liebre en las firmas, ¿no es cierto? Que podamos validar, que podamos controlar con la nube, son los controles. Una plataforma tecnológica y la validación que del documento. Que no hagan lo que ellos han hecho para presentar firmas para un movimiento político. Aquí no hay que comprar firmas. Aquí hay que decirle la verdad a los ciudadanos, y el ciudadano, hombre, mujer, joven, viejo, rico, pobre, el urbano, rural, marginal, va a firmar. Claro. Va a firmar, ¿por qué? Porque nos han venido lesionando, ¿sí?, la integridad de los ciudadanos permanentemente. Y aquí se hacen lo que yo quiero, o sea, ellos hacen lo que les da la gana, claro, porque dicen yo tengo el poder y controlo todo. Vivimos, no hay racionalidad democrática, no se pueden sentar a discutir, a dialogar entre ejecutivo y legislativo para las soluciones que requiere la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, yo personalmente sí estoy de acuerdo en la revocatoria del mandato. ¿Y se puede viabilizar? Ustedes, los expertos, usted, Fausto Camacho, ahí que empujen esto. Se puede viabilizar y encantado, ya hice un ejercicio de líneas de tiempo de lo que sería consulta popular, de lo que sería muerte cruzada y de lo que sería el referéndum para que coincidan. Ya. Puedo hacer tranquilamente la línea de tiempo para que coincida la revocatoria del mandato con la consulta popular, que es un arma de administración técnica, política, de este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es una buena idea, hay que discutirla, hay que socializarla, profundizarla, analizarla adecuadamente, pero consulta popular y revocatoria del mandato, yo creo que se llamaría el éxito ciudadano. Me parece perfecto. Claro. ¿Quién se va a oponer a eso frente a esa asamblea que no presenta soluciones al país? ¿Cuántos proyectos de ley, gestión de riesgos, uso progresivo de la fuerza? Tantos proyectos que están allí. Y ellos preocupados por fiscalizar incluso ni siquiera lo que plantean, lo que dicen al procurador hay que echarle afuera con estos sustentos, al contralor. Ahora no, el interés es mejor controlemos. La mayoría, ni siquiera todo el Consejo de Participación Ciudadana, nos tomamos la mayoría y con eso controlamos todo. Contralor, procurador, vemos a la fiscal, Consejo de la Judicatura, doctor Aguinaga.
lamentablemente esa ha sido una conducta dañina para la democracia, el feriarse los puestos, el poner a gente condicional, que obedece las órdenes, que obedece los mandatos de los mandatarios, ¿no es cierto?, que no tiene personalidad para actuar y decir, bueno, yo estoy aquí, tengo que actuar bajo el marco de la Constitución y la ley. Entonces, y el mandato popular, porque solo para conseguir votos se llenan la boca. Así es. Y estos además, sujetos políticos. En las provincias, ¿qué van a decir? A ver, los asambleístas, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho ustedes por nosotros, por los ciudadanos? Entonces, obviamente, un proceso revocatorio pegado a un proceso de consulta popular les va a poner un freno a estas ambiciones desmedidas de la clase política en el Ecuador. Bien, vamos, doctor Esteban Ron, académico de la Universidad Internacional, experto en temas electorales. ¿Cómo ve estos planteamientos? ¿Usted vería bien el que se incluya una revocatoria del mandato de estos asambleístas? Si se va a recoger firmas, habrá que hacerlo un número mayor. Ok, el proceso de la revocatoria del mandato para autoridades de elección popular es un tanto diferente, Miguel, porque en primer lugar se tendría que realizar el pedido de revocatoria de mandato lo más rápido posible ante el Consejo Nacional Electoral, para que y esta es una de las dispersiones legales que existen en nuestro ordenamiento jurídico, haga una calificación. Sí, haga una calificación de si es que la revocatoria del mandato es procedente o no. Y después de esto tienen que enviar en este caso, si usted plantea la situación a los 137 asambleístas, a que ellos descarguen las causales por las cuales se le quiere revocar el mandato. Y después de este descargo, si es que es procedente, el Consejo Nacional Electoral califica la revocatoria del mandato y en ese momento se empiezan a recoger las firmas. Ya bien lo dice el doctor Carlos de Aguinaga, serían coincidentes los procesos, pero lamentablemente existe este control previo por parte del Consejo Nacional Electoral que de previo no tiene nada. Sí, es un control súper circunstancial, porque ya hemos visto históricamente que el Consejo Nacional Electoral para unos casos ha sido muy laxo en cuanto a la revocatoria del mandato, pero en otros es muy estricto. Además, este tipo de revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana, solo tenemos un caso que se ha materializado, que es el del alcalde Bolívar Castillo de Loja, recordemos ya un par de años atrás. Entonces, el proceso sería totalmente diferente. Que pueden coincidir con el recogimiento de firmas, sí podrían coincidir, pero en este caso los dos señalamientos o las dos propuestas tienen dos condicionantes. El caso de la revocatoria del mandato para los 137 asambleístas tendría la condicionante de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral, y la propuesta de consulta realizada por Voces por la Democracia tiene que ir a la Corte Constitucional. En este caso, ahí los dos tiempos pueden como que dispersarse. A ver, ilústrenos, el objetivo de recolección de firmas. Claro, ¿sí? Pero esas firmas van a servir para los dos objetivos, recolectando un número mayor. Además, para esa calificación que debieran hacer con estricto apego a la Constitución y al Código de la Democracia, ¿hay motivos como para que esto merezca una calificación o no? ¿Hay motivos por lo que hace o deja de hacer la Asamblea? Siempre lo hay, Miguel, siempre lo hay, y le digo por qué. Porque el motivo principal para la revocatoria del mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento con el plan de trabajo que ha sido presentado por parte de cada uno de los asambleístas. Y hay otra cosa, Miguel, que hay que tenerlo muy presente, que serían 137 pedidos de revocatoria. No existe colectividad para solicitar una revocatoria de mandato de los uno por uno. Tendrían que ser 137, uno por uno. Ese ha sido otro de los errores que hemos tenido en la democracia ecuatoriana, que se quiere revocar a todo el colegiado legislativo, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ser 137 y se tiene que especificar qué parte del plan de trabajo presentado por ellos han incumplido. Pero ahí tenemos, y este es un tema que va con la propuesta de Voces por la Democracia, es que los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas, y aquí tengo que decir, todas las organizaciones políticas son etéreos, ¿sí? Ninguno se asienta a los postulados plurianuales o bianuales que establece el Código de la Democracia. ¿Y por qué digo etéreos? Porque son propuestas al aire.
¿sí? Y que al momento de ser fiscalizados por la ciudadanía, el asambleísta, el alcalde, el concejal e inclusive el presidente de la República, ya vimos con Lenín Moreno, puede descargarse sencillamente. Y esa prueba de cargo y descargo la tiene el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que tiene representación política. Partido Social Cristiano, creo, bueno, no sabemos si Alianza País o UNES o quien sea con Estela Cero, e intereses particulares. Entonces, ahí se va a trabar el tema porque la política nuevamente va a superar a la técnica y va a superar a lo fáctico. ¿De acuerdo? Entonces, si se tiene que presentar una revocatoria de mandato para asambleístas, Miguel, se requiere hacer, número uno por uno, segundo, evaluar el plan de gobierno presentado por cada uno de ellos, y número dos, señalar el incumplimiento. Pero, ojo, Miguel, con una cosa muy sencilla, ¿sí? La Asamblea Nacional tiene dos funciones amplias: la fiscalización y el control, y la producción legislativa. Y hasta el día de hoy, la Asamblea no ha realizado un solo cuerpo, codificación o ley de producción legislativa. Ha tenido procesos de fiscalización y control, sí, en la Comisión de Fiscalización, pero no existe una sola norma de producción legislativa. Así que incumplimiento de funciones lo hay desde ya. A ver, este comentario muy importante que ha aportado al debate el doctor Esteban Ron, uno por uno, que pudiera tomar su tiempo para la calificación en el CNE, y con otro ingrediente que quiero sumar. En esta desesperación de esta mayoría legislativa, que dejan de lado el juicio al Contralor, dejan de lado el juicio al Procurador, y ahora el interés es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos lo hicieran, van a controlar todo, incluso el CNE. Y si no logran, van a llamar a juicio al CNE, que les va a calificar la revocatoria del mandato. ¿Qué le parece? Bueno, sí, efectivamente. Primero, Esteban tiene completa razón en su análisis. Yo me adhiero al análisis técnico que ha hecho. Pero sí hay cómo luchar por la revocatoria del mandato. Efectivamente, hay que hacer procesos individuales de revocatoria del mandato. Y esto es fácil. O sea, en cada provincia, las organizaciones ciudadanas y sociales se va a organizar en el gran colectivo ciudadano, se podría organizar para que tener unos administradores locales, digamos, de los procesos de revocatoria. Sí, esto no le veo problema, porque es una cuestión de estructura y de base. Por ejemplo, el incumplimiento con cada una de las provincias. Claro, hay incumplimiento de funciones, bien lo dice Esteban. El tema es del plan de trabajo, es medio etéreo, nadie va a cumplir ese plan de trabajo, no ha habido producción legislativa, realmente no ha respondido a los intereses nacionales, el discurso político y las causales de carácter técnico están establecidas, ¿no? Lo más dificultoso, diríamos yo, es el tema de asambleístas nacionales, porque habría que recoger también para los asambleístas nacionales, ¿no es cierto? Pero no le veo ningún problema. Lo que sí, aquí hay estrategias políticas y vamos a toparnos con un montón de obstáculos que impone la clase política, que le impone al Consejo Nacional Electoral, lo que tú acabas de decir. Es decir, si usted me aprueba la revocatoria del mandato, yo le enjuicio político, le quito mi respaldo y se va. Entonces ahí tendríamos que... Pero ya estamos más de enredo, estamos en un proceso electoral, elecciones de seccionales, es decir, ¿esto ya pudiera enredar esto? No, yo lo que creo es que va a concientizar a los ciudadanos, sí, de qué es lo que hacen los políticos, cómo actúa la clase política en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado en las conductas. Muchas veces la prepotencia en el ejercicio de la política hace cometer estas faltas, estas fallas, y yo creo que los ciudadanos sí estamos ahora en la capacidad de organizarnos con otros colectivos. Por eso impulsamos la consulta popular y el proceso de revocatoria del mandato. Me parece una idea que hay que profundizarla. No hay que ser irresponsables en este tema. Hay que ver todas las condiciones de carácter técnico, las condiciones de carácter político y obviamente tener una estrategia ciudadana para que pueda tener una viabilidad, una propuesta de esta naturaleza.
y con ello pararles que dejen de hacer lo que les da la gana, incumplimiento de los programas, se olvidaron de eso, sino el interés grupal, personal, como ocurre este momento. Así es, porque lo que quieren es son cálculos políticos. A mí me parece que, por ejemplo, fue un error fatal este sistema de elección de estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que planteó Moreno en esa consulta. Ese sistema no tiene ni pies ni cabeza. Lo que ha generado son estos problemas, justamente. Ha generado estos candidatos que dicen que son electos en votación popular. Ese proceso no tuvo la legitimidad más mínima, porque la gente votó obligada por un desconocimiento completo del tema. Recordemos lo que vendió Correa en su momento. Hay que despartidizar. Claro. Que sea la participación ciudadana la que llegue al Consejo de Participación. Y con esa elección, esa reforma de febrero de 2018, podemos citar nombres. David Rosero, que está en el Consejo, es de Unidad Popular y tiene legítimo derecho para esa militancia. Javier Dávalos, del partido, del movimiento UNES, vinculado al correísmo. Es decir, ¿de qué despartidización se habló inicialmente para luego con esa consulta validar la elección de estos ciudadanos? Por ejemplo, ahí están las pruebas clarísimas que no hay ninguna representación ciudadana en un organismo y en un sistema que lo que hicieron es trampearle al sistema, engañarle al Ecuador. Ve, Javier, vos vas en la lista, vos acá. Entonces, como tenemos un voto duro, ¿no es cierto?, en las listas, ese voto duro se trasladó a las listas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y fueron electos, obviamente, pero no nos representan a los ciudadanos. Nos están engañando. Y eso también hay que cambiar. En mi criterio personal, hay vicios de inconstitucionalidad de fondo en ese sistema electoral. Claro, el asunto es lo que quieren ahora los asambleístas, tomarse el Consejo. Hay que y así hicieron. Basta ver a los que se destituyó en la Asamblea por juicio político. Bueno, Desintonio, Chalá, quienes estuvieron ahí, son de UNES, pero tienen representación ahora en la Asamblea. Hay que quitarles la facultad y hay que impedir que sigan jugando con los poderes y con las funciones del Estado. Hay que hacer algo. Los ciudadanos no podemos quedarnos impavios. Yo hago una convocatoria pública a las organizaciones ciudadanas, sociales, para que se unan a esta propuesta de Voz por la Democracia. Nosotros no queremos tener la bandera propia, queremos que la gran bandera sea una cruzada ciudadana nacional. Ustedes han puesto en escena esto y hay que sumar participación ciudadana y todas las organizaciones. Queremos sumar, invitamos la academia, a todas las organizaciones nacionales, provinciales, locales, cantonales, la academia, gremios. Nosotros queremos sumar. Claro. Y queremos evitar que despertar al país para cambiar esta práctica política. El Ecuador vive en este proceso de manipulación y de destrucción política de las instituciones democráticas. Que le impide avanzar. Por eso tenemos una calidad de democracia como la que tenemos. Y si no hacemos algo positivo, y si no nos enancamos en algo para frenar estas ambiciones políticas, no vamos a avanzar, va a ir en proceso mayor de deterioro la democracia y sus instituciones. Y una decepción para los ciudadanos. Doctor Esteban Ron, ¿es viable entonces esta suma de esfuerzos para lograr cambiar esta práctica política? Los partidos políticos son necesarios en una democracia. A diferencia de lo que decía el prófugo en Bélgica, hay que liquidar a los partidos para instalar después esto que UNES tiene planteado en el país. Cambiar en el fondo esto, sumando esfuerzos, doctor Ron. Sí, definitivamente. Una de las ventajas de este tipo de mecanismos de ejercicio de democracia directa es que pueden ser colindantes paralelos, ¿sí? Ya lo ha dicho el propio doctor Aguinaga. Entonces, tanto revocatoria de mandato como consulta popular e iniciativa popular legislativa pueden ser procesos colindantes paralelos y que sumen y aupen un mismo tema. De acuerdo con eso. El tema, o aquí la situación es jugar un poco con el timing político que ya lo habíamos marcado al inicio de esta entrevista. Ahora, las reformas a las organizaciones políticas tienen que ser, pero inmediatas, ¿sí?
Pero aquí hay una cosa institucional, es que la voluntad política tiene que ser trasladada también al Consejo Nacional Electoral, porque definitivamente la fiscalización y control que hace el Consejo Nacional Electoral de las organizaciones políticas no es profundo, no es estructural, y vemos que inclusive las organizaciones políticas se burlan de la autoridad electoral a efectos de conseguir sus propios planteamientos y en este caso del financiamiento público. Sí, los mecanismos de democracia interna, las famosas primarias que se denominan en las organizaciones políticas, ya vemos que han sido ejercicios que definitivamente no han servido para nada y seguimos teniendo la misma estructura al momento de la selección de autoridades. Ya lo señalaban ustedes al inicio de la entrevista, además, el cacicazgo dentro de las organizaciones políticas es lo que nos tiene a mal andar. Sí, y además el coyunturalismo que existe al interior de las organizaciones políticas también nos tiene mal andar. En este momento tenemos una persona que puede fluctuar hasta en 3 organizaciones políticas a fines de ser candidato, entonces eso está mal. Y el otro tema es la formación ya ni siquiera político-partidaria, yo diría político-estatal respecto de las concepciones más básicas del Estado. No puede ser que todavía, y hasta el día de hoy, los políticos o quienes ostentan cargos de representación o de designación no entiendan ni siquiera en lo más mínimo los postulados constitucionales. Y esta es otra de las fallas estructurales de las organizaciones políticas que yo y desde la propuesta y desde la utopía académica hemos señalado, y decir que candidato para cualquier tipo de autoridad que no pase ciertas pruebas internas dentro de la organización política y más que nada pruebas de conocimiento del quehacer y de la cosa pública, no puede ser candidato. No puede ser que un candidato llegue a ostentar un cargo de representación sin ni siquiera saber para qué fue elegido, ¿sí? Con los errores que nosotros vemos que están sucediendo ahora. El manejo paupérrimo de la Asamblea en este momento, el manejo paupérrimo del procedimiento legislativo es una de las cosas que tiene la Asamblea como la tiene. Ustedes señalaban el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es otro organismo en el cual no solo el anterior pleno, en el que estuvo, como usted decía, la señora Chalá, la señora de Sintonio, el señor Tuárez, sino en el previo a este que antes del doctor Ulloa, también tiene un déficit de conocimiento del por qué y para qué está la institución. Entonces, lamentablemente, no hay este entendimiento de la cosa pública y es donde los diferenciadores del buen político al mal político se pueden ver. Pero eso es responsabilidad de las organizaciones políticas. Yo creo, y en este caso es súper importante, y la idea está saliendo, de hecho, de este debate, Miguel, gracias a usted y gracias al doctor Aguinaga y antes al doctor Pérez Luz, el tema de la revocatoria del mandato es un tema a considerar. Que al menos, Miguel, y eso es dentro de la democracia representativa a la cual nosotros nos sometemos en el Ecuador, al menos va a generar un cimbrón dentro de la Asamblea que diga o que al menos genere a los asambleístas este grado de amenaza o temerosidad respecto de esta que puede ser una iniciativa ciudadana de fiscalizar su actividad y decir, ¿saben qué? Estamos cansados de su inactividad, de su coyunturalismo, de sus intereses particulares y de su falta de incidencia a favor de la representación. Entonces, iniciar un proceso de revocatoria de mandato a cierto grupo de asambleístas o a todos los asambleístas va a generar una remoción dentro, un remesón dentro de la propia asamblea. Y con esto, dentro de la secuencia de actos políticos, la asamblea podría tomar un mejor rol y empezar realmente a hacer representación y producción legislativa. Efectivamente. Una pregunta rapidísimo porque vamos a concluir. Sí, una inquietud ciudadana. Doctora Aguinaga y doctor Ron, si cambió la elección, que antes era unipersonal, ahora por lista, ¿la revocatoria no podría ser así? Bueno, ahí hay ese es un vacío, ¿no es cierto? Porque cambió, ¿no? Claro, cambió. La revocatoria es personal, ¿no es cierto? Es por cada candidato, claro, porque está vinculado justamente al ejercicio. Aunque la elección llegaron por lista. A la elección llegaron por lista, pero las causas, en el caso de la lista, de los que son electos. Porque además no todos fueron electos. Claro, así es. ¿No es cierto? Entonces es individual, ahí sí hay que presentar procesos individuales. Ya, doctor Ron, si fueron elegidos en este caso, Miguel, sí, en este caso, de hecho yo lo veo como un mecanismo que facilita las cosas, porque el plan de trabajo se va a adecuar a toda una lista. Claro. Entonces mi labor de fiscalización ciudadana y evidenciar
el incumplimiento de dicho plan de trabajo va a ser más fácil, porque a veces hay asambleístas que entraron por la misma jurisdicción bajo una misma lista. Entonces la fiscalización viene a ser más fácil y la evidencia ante el CNE va a ser más fácil. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate, doctor Carlos Aguinaga, doctor Esteban Ron. Gracias, Esteban. De la Universidad Internacional y el doctor Aguinaga. Muchas gracias. Miguel, con esto cerramos. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar. El método denunciado por la Fiscalía Anticorrupción de España, presuntos sobornos desde España, por allá, por el año 2013. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El Observatorio Legislativo, organización que forma parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentó su informe del mes de marzo. En él evidencia el conflicto de intereses que los legisladores pueden tener con las leyes que se están tratando en la Asamblea Nacional. Según ese informe, 13 de los 137 asambleístas tendrían potenciales conflictos de interés relacionados con proyectos de ley que se tratan en la actualidad. Esto debido a sus relaciones con